Walter White, el hombre que pasó de ser un simple profesor de química a uno de los criminales más inteligentes y temidos de la historia, despierta en un mundo donde la civilización ya no existe. No hay policías, no hay DEA, no hay carteles, pero sí hay caminantes. Imagina un universo donde la brutalidad es la única ley y donde la inteligencia y la astucia valen más que cualquier arma. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Podría sobrevivir Heisenberg en The Walking Dead? ¿O su desmesurado ego y sed de control lo llevarían directo a la ruina en medio del apocalipsis? Quédate hasta el final porque vamos a analizar en detalle el impacto que tendría Walter White en este nuevo mundo, sus estrategias de supervivencia y si finalmente podría llegar a coronarse como el nuevo rey del apocalipsis. Para que esta historia tenga coherencia, imaginemos que el apocalipsis zombie inicia al mismo tiempo que los eventos de Breaking Bad. Walter White, en vez de morir en su enfrentamiento final contra Jack y los neonazis, logra escapar herido y solo, refugiándose en un pequeño pueblo de Nuevo México. Poco a poco, la sociedad comienza a desmoronarse. Los medios dejan de transmitir, la policía se disuelve, la comida se vuelve escasa, y los muertos comienzan a caminar. Mientras el mundo se sumerge en el caos, Walter, siempre pragmático, no entra en pánico. No es un hombre emocional, sino un estratega que ha aprendido a contar cada variable, a planear cada movimiento. Su primera reacción es comprender la nueva amenaza. Estudia meticulosamente la naturaleza de los caminantes, observa cómo se mueven, cómo detectan a sus presas y, sobre todo, cómo puede utilizar ese conocimiento a su favor. Mientras otros huyen aterrorizados, él se sumerge en el análisis de su enemigo, convencido de que en este mundo la mente es la única herramienta capaz de garantizar la supervivencia. Pero a diferencia de Rick, que confía en la fuerza y en la lealtad de su grupo, o Daryl, que vive por su instinto callejero, Walter White sabe que su verdadera arma es su mente. Su capacidad para planificar y manipular cada situación lo convierte en un superviviente muy diferente a los demás. Aquí es donde entra el genio de Walter White. En un universo donde la fuerza bruta es moneda corriente, él no dependería únicamente de músculos ni de disparos, sino de la potencia de la química y la estrategia. Con su profundo conocimiento en química, Walter podría improvisar explosivos caseros usando materiales de desecho y compuestos de fácil acceso. Imagina trampas letales que, con una combinación precisa de reactivos, logren eliminar hordas enteras de caminantes o incluso crear barreras explosivas contra grupos enemigos. Su capacidad para formular gases tóxicos o sedantes podría convertirse en el arma secreta para neutralizar a los caminantes o a otros supervivientes sin necesidad de enfrentamientos directos. En un mundo donde la medicina es casi inexistente, la habilidad de Walter para sintetizar antibióticos, analgésicos y otros medicamentos críticos lo convierte en un recurso invaluable. Podría establecer un pequeño laboratorio improvisado en el que, además de salvar vidas, usaría sus productos para manipular y controlar a otros sobrevivientes, ofreciéndoles salvación a cambio de lealtad. Heisenberg es, ante todo, un maestro de la manipulación. No es ajeno a las alianzas temporales y a los dobleces en su camino hacia el poder. En The Walking Dead, podría emplear su astucia para engañar, traicionar y controlar a los miembros de cualquier grupo que se cruce en su camino. Con palabras medidas y un carisma frío, Walter sabría exactamente a quién y cómo influir, estableciendo un dominio silencioso sobre aquellos que, en medio del caos, buscan desesperadamente una guía. En un mundo donde el dinero ha perdido todo valor, las drogas y los productos de alto riesgo se convierten en la nueva moneda de cambio. Walter podría reconstruir un imperio, en esta ocasión sin tener a la DEA pisándole los talones, usando la producción de sustancias químicas como base para establecer un sistema de trueque y control. Cada una de estas estrategias no solo le daría a Walter una ventaja táctica, sino que también le permitiría influir en la estructura social de este mundo desolado, convirtiéndolo en una figura indispensable para cualquier comunidad que aspire a sobrevivir.
Si Walter White llegara a cruzarse con los protagonistas de The Walking Dead, su presencia cambiaría radicalmente la dinámica entre ellos. I was told that the man I would be meeting with is very careful. A cautious man. Wasn't Merle your lieutenant? Yes. Yes, he was. I thought you'd take responsibility. Who I choose to do business with on my end is not your problem. You won't see him. You won't interact with him. Forget he exists. Rick es un líder basado en la moral, el sentido de la comunidad y la protección de los suyos. Sin embargo, la llegada de Walter White, con su enfoque pragmático y ambicioso, pondría en jaque esos valores. La inteligencia fría de Heisenberg choca frontalmente con el idealismo de Rick, generando un conflicto inminente. Walter no tardaría en desafiar la autoridad de Rick, argumentando que en este nuevo mundo solo prevalece el poder de la estrategia y el control. ¿Podría la visión de Walter ofrecer una solución práctica o se convertiría en una amenaza que ponga en riesgo la cohesión del grupo? Daryl representa la supervivencia instintiva y la lealtad feroz, pero también es un hombre de pocas palabras y de una desconfianza casi innata hacia lo desconocido. Para Walter, Daryl es el soldado perfecto, fuerte, resiliente y dispuesto a hacer lo necesario para proteger su territorio. Sin embargo, el instinto callejero de Daryl le haría desconfiar desde el primer instante de las intenciones de Walter. La tensión entre la lógica meticulosa de Heisenberg y la brutal realidad de Daryl podría derivar en una alianza forzada o en un conflicto latente, donde cada uno evaluaría constantemente si el otro es amigo o enemigo. Who are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. Say my name. No! Oh, no. Fuck you. Aquí se daría el enfrentamiento definitivo. Negan, el carismático líder de los Salvadores, se basa en la fuerza y el miedo para mantener su dominio. Su estilo violento y su presencia imponente son el complemento perfecto para un mundo sin piedad. En contraste, Walter lidera con inteligencia y manipulación. La confrontación entre Negan y Heisenberg sería una batalla de estrategias, donde la violencia bruta de uno se enfrentaría a la planificación meticulosa del otro. ¿Podría Walter usar su ingenio para destronar a Negan y tomar el control? ¿O se vería arrastrado a una guerra en la que el poder del miedo resulta insuperable? Cada interacción abre un abanico de posibilidades y plantea preguntas fundamentales sobre el liderazgo, la lealtad y la supervivencia en un mundo donde los antiguos valores ya no tienen cabida. Walter White es un hombre calculador, pero en el mismo instante su mayor debilidad es su propio ego. Esa arrogancia que lo llevó a alcanzar cimas inimaginables en su vida pasada podría ser también su perdición en este entorno despiadado. Con el paso del tiempo, Walter podría utilizar su inteligencia y sus habilidades para consolidar su poder, estableciendo su propia comunidad basada en la estrategia, la ciencia y la manipulación. Sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta, su imperio se cimentaría en la lógica implacable de la química. Sería un líder frío y calculador, que a pesar de su falta de empatía, ofrecería un orden preciso en medio del caos. Su ascenso al poder se daría a través de la creación de un sistema de trueque y control, donde cada recurso, cada explosivo y cada medicamento producido se convertirían en la piedra angular de su dominio. La otra posibilidad es tan devastadora como predecible. La arrogancia y la sed de poder de Walter podrían nublar su juicio. Al subestimar a enemigos más brutales o al confiar demasiado en su capacidad de manipular a los demás, acabaría siendo traicionado por aquellos en quienes depositó su fe. En este escenario, la genialidad de Heisenberg se convierte en su mayor debilidad. Una emboscada, una traición interna o simplemente la cruda realidad del apocalipsis podrían sellar su destino, transformándolo en una víctima más de un mundo donde la ambición sin límites conduce inevitablemente a la destrucción. La dualidad de su personaje, la genialidad frente al ego, se vuelve el eje sobre el cual gira su destino.
¿Logrará mantener el control y emerger como un líder indiscutible? ¿O acabará pagando el precio de su arrogancia con su propia vida? Walter White en The Walking Dead no sería simplemente otro sobreviviente. Se transformaría en una fuerza imparable, un estratega que combate con la mente en lugar de con la fuerza física. Su llegada cambiaría para siempre la dinámica del apocalipsis, obligando a cada uno de los supervivientes a cuestionar sus propios métodos y valores. La pregunta final que se plantea es: ¿crees que Walter podría sobrevivir en este mundo, o su implacable ego y ambición acabarían condenándolo a una muerte tan trágica como su ascenso al poder? ¿Sería capaz de instaurar un nuevo orden basado en la ciencia y la lógica? ¿O se vería inevitablemente atrapado en una espiral de traiciones y violencia? Déjame tu opinión en los comentarios y hazme saber a qué otras teorías te gustaría que le dedicase un video. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y suscribirte para más realidades alternas. Hasta el próximo video. Haz una llamada anónima. ¡Tú haz una llamada No puedo, anónima! No puedo. Conocen mi voz, lo sabrán.